5, versículo 17. Está acostado Apocalipsis, de Apocalipsis, Juan 1, 2, 3. Después de Hebreo está Santiago. Amén. Santiago, ¿cuánto, hermano? Capítulo 5. 6. 5. 5. Amén. 5, ¿cuánto, hermano? A ver. Vamos al 5:15. Amén. Vamos al 5:10. 5:10 y ahí avanzamos. En su comida de rato, que toma. 5:10. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, tomad ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablamos en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Estos textos bíblicos son los que siempre edificaban mi vida espiritual, mientras yo esperaba con paciencia salir de ese lugar donde no es muy agradable, digamos, pero que para Dios, claro que sí. El Señor me dio la oportunidad de tener nuevamente el privilegio de estar frente a ustedes. Y yo sé que va a ser por mucho tiempo. Y yo sé que mientras yo esté acá, mi trabajo va a ser discipularlos que crezcan en la palabra de Dios y que la iglesia crezca cada día. Si yo me atrevo a leer estos textos bíblicos, que es donde vamos a encontrar el estudio el día de hoy, es también con el objetivo de comentarles que no solamente vamos a crecer en espíritu, sino que vamos a hacer crecer a otras personas. Porque nosotros hemos sido llamados para servir. Y cuando nosotros somos llamados para servir, es ir a buscar a los que aún todavía no conocen de este gran amor que tiene Cristo para nosotros. Aprovecho para comentarles un poco. Tenemos un proyecto muy importante que lo había presentado desde antes, cuando yo estaba todavía pastoreando en la iglesia que está próxima. Esos proyectos no salen con facilidad. Hermanos míos, el apóstol Pablo está aconsejando no solamente a Santiago, porque está en la epístola de Santiago, sino también a la iglesia. Tomad como ejemplo de edificación y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahí tenemos al profeta Isaías. Él en muchas ocasiones fue atribulado. Entonces toma como referencia el apóstol Pablo a la epístola de Santiago, diciéndole, tengan paciencia, seamos un poco pacientes cuando las cosas de pronto se tornan un poco difíciles en nuestras vidas. La paciencia va a hacer que nosotros cada día nos sentamos más afirmados en Cristo. Si nosotros nos exaltamos o nos impacientamos, es cuando estamos tomando fuerzas naturales y no estamos dejando que las fuerzas espirituales estén en nosotros. No podemos luchar con una fuerza natural. La fuerza más importante que debe de luchar es la fuerza espiritual en vez de nosotros. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ojo que acá no está hablando de un sufrimiento de salud,
por una enfermedad. Estás hablando de un sufrimiento espiritual. Que cuando nosotros vamos a predicar muchas veces somos despreciados o muchas veces no somos recibidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros somos los que estamos en el mundo y que ya nos sentimos cambiados o que de pronto somos como una área de rehabilitación, que ya nos rehabilitamos. Y no es así. En la naturaleza espiritual nos dice que nosotros somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Que es distinto a decir que a través de la palabra vamos haciendo cambios o regenerando nuestra vida natural a una vida espiritual, que es distinto. Pero que nosotros vengamos siendo regenerados a través del arrepentimiento nada más, no. El que hace cambios es Cristo. Amén. Él hace todos los cambios de nuestras vidas. Habéis oído de la paciencia de Job. A ver, ¿cuántos hemos leído el capítulo 1 de Job hasta el capítulo 10 de Job? Donde Job tuvo infinidad de pruebas. Job, para empezar, era un multimillonario. Job no tenía necesidades. Job tenía todo lo que hoy en día muchos quisieran tener. Sin embargo, hubo un tiempo que Satanás le dice a Dios, ¿tú crees que Job es fiel a ti? Y Dios le dice, claro que sí. Mi hijo es fiel a mí. Y le empieza a decir, pero es que tú no has tocado sus bienes. Cuando toques sus bienes, vas a ver que él ya no va a ser fiel contigo. Entonces, Satanás le pidió permiso, porque es así, Satanás no actúa, porque él no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Le pidió permiso a Jehová y le dijo, ok, anda, pero no toques su salud. Le quitó los bienes y Job seguía alabando a Dios. Por eso habla el apóstol Pablo a la epístola de Santiago acerca de la paciencia de Job. Job seguía alabando a Dios. Job no se rendía. Y retorna nuevamente y le dice Satanás a Jehová, es que todavía no le has tocado la salud. Entonces Dios le dice, yo sé que va a seguir siendo fiel. Te doy permiso para que toques su salud, pero no lo mates. Amén. Estoy tratando de hacer lo más resumido posible de la historia de Job. Sucede de que entonces toca su salud, pero no lo mató. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué Satanás no lo mataba? Si él lo que quería era que Job deje de servir a Dios. Porque Dios no le permitía. Porque Satanás pide permiso para todo. Si nosotros lo trasladamos a las obras de Satanás, de ese tiempo a un tiempo actual, vamos a entender que todo lo que suceda con nuestras vidas es porque Dios se lo está permitiendo. Satanás no tiene ninguna autoridad. Satanás puede ser el más maligno, el más dañino y todo lo que sea, pero él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Satanás es inútil en la presencia de Dios. ¿Nosotros quiénes somos? Útil. Nosotros somos sus hijos de Dios. ¿Y Satanás qué es? El enemigo. Ok, si nosotros somos hijos de Dios y Satanás no es nada en la presencia de Dios, entonces quiere decir que nosotros estamos por sobre toda naturaleza espiritual inmunda. Nosotros estamos por sobre todo porque somos hijos de Dios. Satanás no es hijo de Dios. Nosotros estamos sobre todo eso. Que Dios le permita a Satanás hacer ciertas cosas, ciertas obras, es porque Dios le permite.
Que quede claro eso. Nosotros somos superiores a todo. Anoche escuché una parte muy importante y esta pregunta también se la traslado a ustedes. ¿Quién quisiera ser como David? ¿Quién quisiera ser como David? Cuando peleó con Goliat. ¿Y espiritual? Sí. Cuando peleó con Goliat y con una onda lo derribó a Goliat. ¿Quién quisiera tener? ¿Qué tenía David? Tenía el apoyo total de Dios. ¿Quién quisiera ser como David? Todos, pues, supuestamente. Todos. Somos hijos de Dios. Y yo le digo lo mismo que yo ya lo venía diciendo siempre. ¿Por qué ser como David? Si somos mejores que David, somos hijos de Dios. ¿Por qué nosotros podemos admirar a un hombre y no admirar a un santo? Poder de Dios. Nosotros tenemos, dice Dios, sed como yo soy. O sea, no dice sed como los fuertes que dejó en ese tiempo. Entonces nosotros somos como hijos de Dios, somos su descendencia. Más que el rey David. El rey David, ¿de quién dependía? De Dios. Y nosotros, ¿por qué admiramos a alguien que depende de un poderoso? Solamente es un ejemplo que podemos nosotros seguir de valentía, pero no podemos querer ser como él, porque somos superiores, porque él tenía aquí el poder de Dios. ¿Nosotros qué tenemos? El poder de Dios. Entonces estamos a su altura. E incluso hasta más fuertes. Porque sabe que en ese tiempo no existían las maldades que hoy en día existen. Hoy en día se han multiplicado la maldad en gran manera. En ese tiempo no conocían qué cosa era un choro. No conocían qué cosa era un delincuente. Conocían de guerras, conocían de cosas que venían en ese tiempo surgiendo, como por ejemplo conflictos, ya sea por tierras, ya sea por la razón que sea, por esclavitud, etc. Pero no había esa delincuencia que existe hoy. Entonces, nosotros somos incluso más valientes que el rey David. Claro, Porque porque el rey David es humano igual que nosotros. Exacto. Y tiene razón porque la autoridad viene de Dios, ¿no? Así es. Debemos creer en Dios y no en David. Así es. David es un ejemplo. Es una enseñanza. Exacto, es un ejemplo de acercamiento a Dios, pero no puede ser uno de nuestros Es como que famosos. puede curar en el nombre de Jesús a una persona. Así es. Pero la gente no va a creer en el pastor. Tiene que creer en Jesucristo. En Jesucristo. Así es. Porque el ser humano no es nada, pero de Dios. Así es. La autoridad viene de él, ¿no? Por Si supuesto. uno da una autoridad, nosotros tenemos que la gente no debe creer que le digo en el poder. Por eso si yo soy pastor y curo a un hombre o una mujer o qué sé yo, ¿no? O hago un milagro en el nombre de Cristo, no debemos creer en el hombre, debemos creer en Dios. En quién hace el milagro y no en quién el poder está que tiene. actuando. Así es, en el poder que tiene Cristo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así es. Entonces, dice seguir estas señales. ¿Qué señales? ¿Qué hacía Jesús? Cuando nosotros leemos la Biblia nos detenemos un poco y cuando dice seguir estas señales, ¿de qué señales? ¿Qué hacía Jesús? Iba, sanaba. ¿Cuál qué eran esos? Eran señales. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde vamos? Ir predicando o ir declarando sanidad a las personas. Son las señales que debemos de avanzar. Jesús lo dijo, seguir estas señales. ¿De qué señales hacía? Viene la pregunta. Así es, todo lo que él hacía. ¿Qué hacía él? Sanaba, él curaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, a los cojos les podía dar posibilidad de que caminen,
a los inválidos y paralíticos, les daba todo. Entonces, ¿qué nosotros qué tenemos que hacer? Porque si somos a su imagen y semejanza, aparte de ser imagen y semejanza, dice, sed como yo soy, ¿qué cosa era Jesús? No solamente era santo, sino que hacía muchas cosas. En nuestra vida, de cualquier cosa, una dificultad, y reprendemos al diablo en el nombre de Cristo, Él nos escucha y nos ayuda y todo va para el bien. Así es. Esa autoridad es del Supremo. La autoridad viene de Y Dios. se quema el diablo. Así es. Así es. Mire, y eso que no les quede la menor duda. Cuando usted reprende con la autoridad de Dios, no con la autoridad de un ser humano, el diablo no puede permanecer en nadie. No puede, se lo garantizo, porque Dios está siendo sobre todo. Dios está actuando en ese momento a través de los labios del siervo o la sierva. Satanás simplemente huye. ¿Qué es Satanás en la presencia de Dios? Nada. Es nada. Es un insignificante. Entonces, para terminar la historia de Job, Job le quitó la esposa. Job le quitó los bienes. Job le quitó los hijos. Job se quedó, como nosotros que veamos, peor que un mendigo. Porque los mendigos, por lo menos, siquiera ellos no están llenos de llagas como estaba Job. Job lo único que no fue tocado fue su vida. El resto fue tocado en todo. Por eso dice el apóstol Pablo, tener la paciencia de Job. Job, ¿qué tenía? Paciencia. Él esperó. Después que pasó todo ese proceso, Dios le entregó nuevamente una familia. Más renovada. Le entregó una familia. Le entregó todo lo que tenía multiplicado. Por eso es que nosotros también debemos de seguir un ejemplo de paciencia de Job. Ser pacientes en todo. Muchas veces, a veces la paciencia se agota. Pero si nosotros permitimos de darle lugar a esa paciencia agotada, créame que no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dice ser paciente. Es más, recordemos siempre ese texto. Sed como yo soy, dice. Cuando nosotros recordamos ese texto, entonces viene a la memoria nuestra y dice, Dios era paciente. Cuando a él lo acusaban, él no decía nada. Cuando a él lo azotaban, él no se quejaba. Más bien, cuando estaba siendo castigado en gran manera, ¿qué dijo? Perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Esas fueron sus palabras y para eso abrió la boca. No abrió la boca para de alguna manera quejarse, sino para pedir perdón por lo que estaban haciendo. ¿Y qué ocasionó ese mensaje? Eso lo llevó la paciencia. Si él hubiera sido impaciente como un ser humano, no hubiera pedido perdón por todo lo que le hacían. Entonces nosotros también no solamente perdonemos, sino que pidamos que Dios perdone a aquellos que incluso no llegan a nuestras vidas a pedirnos perdón. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué nos hace referencia en la última palabra que nosotros podemos caer en una condenación? Cuando nosotros juramos y no lo cumplimos, estamos cayendo en una condenación. Es por ello que siempre este mensaje nos está recalcando. Si vuestro sí sea sí
o vuestro no sea no. No tenemos por qué jurar, porque el juramento que nosotros vayamos a hacer, no lo vamos a cumplir. Y si no lo cumplimos, el resultado es condenación, dice este último texto. Pastor, perdón, pero también cuando tú juras, también blasfemas contra Dios. Claro. Claro, no puedes Amén. que Diosito, que esto, ¿no? Puedes decir un sí, no me acuerdo cuándo. Así Jurar es. en el nombre del Señor. No podemos jurar. Es más, dice en otro texto bíblico, no juréis en vano. Y si dice no juréis en vano es porque Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros propósitos, sabe que no vamos a cumplir, sabe que no vamos a llegar a tener una certeza de cumplir de lo que hemos ofrecido o hemos prometido. Por eso no juréis, juréis. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, eso es todo. Por más que queramos que nuestras palabras sean afirmadas o que nos crean de inmediato, no podemos jurar. Porque el único que puede jurar es alguien que no tenga pecado. Pero dice Romanos, no hay ni aún uno. No hay ni aún uno justo en la tierra. Entonces, nadie debe de jurar por nada. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué nos quiere decir con este mensaje? Si alguno tiene tristezas, acérquese más a Dios. Es decir, en otro término, sea transparente. Si siente alegría, cante alabanzas. ¿Qué está haciendo? Demostrando su alegría. Está siendo transparente. No está aparentando una alegría cuando está totalmente destrozado por una tristeza familiar o por la salud. Tiene que ser transparente. Porque ¿sabe qué? Al hermano, a la hermana, le podemos engañar, pero a Dios no. ¿Y qué nos dice su palabra? Que debemos de ser transparentes, porque Él ya lo sabe. Desde antes que nosotros de alguna manera podamos decir lo que sentimos, lo que pensamos, Dios ya lo sabía. Por eso dice, sé transparente, y no conmigo, sino con todos los de la iglesia y con todos los que le rodean. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben de hacer los ancianos? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mi amado pueblo de Dios, tome este texto, no lo suelte, átelo a su mente y a su corazón, porque le quiere decir lo siguiente. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a la iglesia. ¿Y qué deben de hacer los ancianos? Orar, no escandalizar. Amén. Lo que a mí me cuente, yo no lo voy a contar a nadie. Eso se queda conmigo. Amén. Y se queda con el Señor. Porque si no, yo no estoy cumpliendo lo que dice. Si alguien me llama, me dice pastor, o le dice hermana, o hermano, anciano de la iglesia, estoy pasando por esto. Mi hogar se está destruyendo. Mi familia se está separando. Hay un conflicto entre los hermanos, mis hijos están peleando. Usted no lo mencione, dígaselo a Dios de rodillas. Señor, ayuda a esta familia. Reestructúralos con tu poder. No lo cuente. Porque acá Dios no le está diciendo que con contarlo a los demás va a tener las mejorías, sino con las oraciones. ¿En el nombre de quién? Del Señor. No es en mi nombre o en nombre del pastor, oro por el hermano. En el nombre del diácono, oro por el hermano. En el nombre del Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y la oración de fe salvará
al enfermo. La oración de fe. ¿Qué es lo que tengo que tener? Fe en lo que estoy pidiendo. Debo de tener plenamente afirmada mi fe. ¿En quién? En Jesús. Tengo que tener mi fe afirmada en Jesús, que lo que le estoy pidiendo, que esta familia se reestructure nuevamente, que esta familia sirva a Cristo, que estos instrumentos importantes sean valiosos y tengan frutos. Mi fe tiene que estar fundada en que voy a ver resultados. No puede ser una oración por compromiso o cumplimiento. Es una oración de fe. Una oración totalmente afirmada en que voy a tener resultados. Nosotros, los pastores, los ancianos, tenemos un trabajo fuerte, porque no solamente es orar por la iglesia, es orar por los que están en la calle. Si alguien por ahí le confesó a un amigo que está en las drogas, le dijo, ¿sabe qué? Yo tengo problemas, por eso me estoy drogando. No puedo salir de acá, tengo un problema delicado de adicción. Si usted quiere, convérselo con los ancianos que sean reservados y lloren por él. Pero no puede salir fuera de eso. Más aún, cosas muy importantes y secretas no pueden salir de la mente y el corazón de los ancianos que son más maduros en la iglesia. Porque puede ser mal utilizada o de pronto incluso puede servir de enfriamiento para los que recién están llegando al camino de Dios. Ellos no vienen para oírnos de que por ahí hay personas adictas y que son incluso de pronto una familia nuestra, amigos conocidos. Ellos vienen porque tienen problemas y quieren que le ayudemos. Entonces es importante que toda la información sea muy bien tratada, porque así reservamos la identidad de la persona y así cumplimos también con lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué nos quiere decir? Nos dice dos términos importantes que debemos entender. Que algunas enfermedades vienen por consecuencias. Ojo, Cristo le perdona, y yo siempre lo había comentado desde mucho tiempo. Cristo le perdona todo lo que hizo, pero las consecuencias vienen después. Las consecuencias no pasan y van hasta la tercera generación. Usted es el padre, vienen los hijos, vienen los nietos. Entonces, prudentes con lo que hacemos, porque no queremos trasladar nuestras consecuencias a que vengan personas inocentes como los hijos o los nietos a llevarse lo peor de nuestro pasado. Es importante. Y si alguno hubiere pecado, le serán perdonados. Pero le serán perdonados, ojo, siempre y cuando tengamos la fe afirmada en los resultados que queremos ver en estas personas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Acá viene un problema muy delicado. No voy a mencionar qué pastor hizo esto, pero él lo había tomado de una manera, digamos, no literal, sino de una manera muy directa. Reunió a la iglesia en forma conjunta, hicieron círculo y le dice, la palabra de Dios dice que confiesen vuestros actos, sus pecados, lo que han hecho, lo que piensa uno del otro. ¿Y qué cree? La iglesia salió peleándose. ¿Por qué salió peleándose? Porque él utiliza este texto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice, a ver,
confiesa, hermana Silvia, al hermano Hermes. ¿Qué has estado pensando tú? Le dice así. Ah, bueno, yo pensaba que el hermano Hermes ni siquiera tiene amor a Dios porque no ofrenda. Termina ahí. Ah, yo también pensaba que la hermana Silvia ni siquiera le importa la palabra de Dios porque cuando va a la iglesia se viene a dormir. Ejemplo, yo le pongo ejemplos. Empezaron por ahí. Y tú con él, y tú con él, y tú con él, y terminaron en una pelea. Y esto no es para confrontar a la iglesia. Este texto bíblico no es para ello. Cuando dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, no significa peleense o díganse lo que piensan. Es lo siguiente. Cuando usted tiene un problema con un hermano o una hermana de la iglesia, es necesario que le diga en persona, mira, yo la verdad he pecado en mi corazón, sabiendo que de pronto, pensando que usted era una persona muy descuidada o no le importa la palabra de Dios. Perdóname, hermana. Pero ¿quién lo tiene que saber? ¿Toda la iglesia? Solamente los dos. Cuando hay una Máximo. ofensa. Así es. Cuando hay una ofensa. Así es. Máximo lo debe saber el pastor. Solamente los dos no tiene que ser la iglesia. Porque Dios no vergüenza, Dios no vergüenza a sus hijos, esas personas. Pero si ese hermano sigue así, llame a otro. Dice. Así es. Si eso no finaliza, eso ya viene en otro texto bíblico, que es también en 1 Corintios, en 2, dice, entonces llame a 2 testigos. No funciona eso. Y si no oyere, dice, si oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no oyere, díselo a la iglesia. Tercera Así es. amonestaciones, llaman. Así es. Pero ojo, que hay algo muy importante que tiene que saber. El decirlo a la iglesia es cuando es un pecado Gravísimo. totalmente garrafal. Que si es haciendo que no, por ahí vamos a poner, si el otro tiene adulterio, fornicación, dice que son graves, y le habla a su hijo y tiene, sí, de ella, Entonces, cuando no se arrepiente, el que ha hecho mal. El que ha cometido el pecado. Exacto. Cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un acto de reconocimiento de lo que pasó, entonces puede decírselo a la iglesia. Pero la posibilidad de que eso no llegue a ocurrir es muy alta, porque para eso hay un acercamiento total y una confesión sincera de corazón a través de la palabra de Dios. Acercarse, el trabajo es fuerte del pastor o los ancianos de la iglesia y conversar al extremo de que pueda entender que es un pecado lo que está haciendo. El objetivo no es llegar a avergonzarlo en la iglesia, porque se trata de corregirlos. Claro, la Biblia me dice que debo decírselo a la iglesia, pero yo voy a tratar en lo posible de que eso no ocurra. Porque Pero si no... Una pregunta, disculpe. Al decir al anciano de la iglesia, ¿significa al más de edad de la iglesia o al que está espiritualmente En mal? espíritu. En espíritu. En espíritu. Cuando hablamos de ancianidad, cuando hablamos de ancianidad de la iglesia, estamos hablando de las autoridades de la iglesia, espirituales. No tiene nada que ver la edad, porque yo puedo tener 80 años, pero si recién hoy conozco a Cristo, yo soy una nueva criatura recién. Entonces yo no podría, ayudarle mucho a alguien, porque no sé de qué manera podría ayudarle. No tengo las herramientas necesarias. Por eso es importante que entendamos que cuando hablamos en prédicas de ancianos, estamos hablando de conocer, de tiempo en la palabra de Dios. Ya tiene 1 año, 2 años, ya conocen ya mucho. O sea, ya 4 o 5 años, otros tienen 15 años. O sea, tiene conocimientos. Y ojo, que no solamente es el tiempo en la iglesia, sino que sea maduro en espíritu.
Porque yo puedo tener muchos años en la iglesia, pero puedo ser un inmaduro en espíritu. Entonces, eso no me va a ayudar a alguien. No tengo la posibilidad. Pastor, disculpe. Y aquí también habla de la enfermedad que se había por pecado. También hay enfermedad producto del pecado y la enfermedad porque Dios lo permite, así como Job. Ujú. Así es. Entendemos muchas cosas cuando, por ejemplo, dice si alguno estuviera enfermo o si hubiera pecado, ¿no? Estamos hablando de que Dios le permite de alguna manera o le llama la atención o le jala las orejas, como le queramos llamar, y necesita pues que alguien ore por él, ¿no? O que se arrepienta de lo que está haciendo. Porque no es que solamente son resultado de sus acciones, puede ser que está en un acto de pecado en la actualidad. Y obviamente que Dios le va a jalar las orejas si es que es su hijo. Si no es su hijo, si es hijo, como dice él, hijo del diablo, Dios no le va a llamar la atención a alguien que no es su hijo. Yo pregunto, ¿usted le llamará, lo castigaría al hijo del vecino? No es su hijo. No te va a hacer caso, ¿no? No es su hijo. A usted no tiene que importarle. Es el vecino quien tiene que encargarse. Entonces, ¿cómo Dios puede a alguien que no sea su hijo jalarle las orejas? No hay forma. Entonces, cuando nosotros entendemos de enfermedades, existen o por actos que ya pasaron o por pecados que están en proceso o situaciones que no ha confesado a Cristo. Ejemplo, es una persona envidiosa. Yo la veo a la hermana Silvia que predica, yo la veo a la hermana Livia que se esfuerza en la iglesia y todo. Y yo simplemente envidio. Y lo peor, hablo de lo peor. No, que se creen que son La envidia viene amarrada con la codicia o es muy aparte. Son aparte. La envidia viene con Pero al envidiar no estás codiciando. Es decir, el que codicia es alguien que tiene, pero quiere más. El que envidia es aquel que ni siquiera ayuda, pero sí le gusta molestar. Sí, exacto, como un celo. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay acá en esta noche? Amén. Justificados. Justificados. Entonces, si nosotros somos justificados y vivimos en justicia, vivimos en la palabra de Dios, entonces sí podemos decir que la fe del justo puede mucho. Cuando nosotros trabajamos mediante la palabra de Dios y hacemos lo que Dios nos pide, estamos haciendo lo justo. No estamos yéndonos más allá ni quitando algo a nuestro beneficio. ¿Que hay denominaciones cristianas que sí lo hacen? Sí, pero nosotros no hacemos eso. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ojo, está poniendo un ejemplo del profeta. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. A ver, ¿cuál es la diferencia de Elías con nosotros? ¿Qué tenía Elías y que nosotros no podemos tener? Elías tenía 2 brazos, tenía 20 dedos, tenía una nariz, tenía 2 ojos, tenía sus 2 oídos, tenía el cuerpo como nosotros lo tenemos. ¿Qué había de diferencia? Era un pecador porque dice que estaba sujeto a pasiones. Era un pecador, pero pese a eso, ojo, pese a eso, dice, oró fervientemente para que no lloviese.
Y a ver, digo yo, ¿nosotros podemos hacer una cosa así? Lo podemos, porque si era igual que nosotros. Pero ¿qué cosa es lo que nos hace falta? Ser fervientes. Ser fervientes. ¿Qué hizo Elías? Era ferviente. Cuando habla de ferviente es ser constante, ser insistente. No le importaba si tenía hambre, si tenía frío. No le importaba si lo querían mucho o lo odiaba. Él lo que era constante en su oración y tenía la certeza de que iba a recibir una respuesta de Dios. Entonces, en eso nos puede cambiar un poquito. Pero ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Podemos hacerlo porque no nos hace falta nada. ¿Era el mismo Dios que le pedía? ¿O era otro Dios? Entonces, lo que nos falta es a nosotros una iniciativa. Y ser fervientes en la oración y vamos a obtener resultados. Cuando oremos por los enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Ser fervientes. Tener la certeza de que recibiremos respuestas positivas, que vamos a ver resultado de lo que pedimos a Dios. Y ojo que Elías logró que por 3 años y 6 meses no lloviese. 3 años y 6 meses. ¿Y qué dice el contexto de este texto? Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vuelvo a preguntar, ¿qué le faltaba a Elías? ¿Cuál era la diferencia de Elías? Tenía 6 piernas, 4 brazos, era como nosotros. No nos hace falta nada. Solamente nos hace falta la decisión y estar totalmente convencidos de que recibiremos lo que pedimos y ser fervientes. A partir de hoy vamos a ser fervientes en la fe y en las oraciones y en la presencia de Dios para tener resultados de lo que queremos. Si nosotros queremos cambios en nuestra familia, dediquémosle un poco más de tiempo. Queremos cambios para nuestra vida, dediquémosle un poco de tiempo en la oración. Porque ¿sabe qué? No solamente aquel que ora por horas tiene resultados. Porque puedo orar hasta un día. Pero si no tengo fe y no tengo la misma certeza que tiene que aquel que ora 1 hora, no me sirve en nada a mí todo el día orar. Porque no es el tiempo que ore, es de qué manera lo está haciendo. Es cuánta fe tiene usted que va a recibir respuesta de Dios. Casi estamos por terminar. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? ¿Cuál es el trabajo nuestro? ¿Qué cambios deben haber en nuestras vidas después de cada mensaje? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué cosa es lo que esperamos? Es tener cambios en nuestra vida. Si sabía un poco, cuando leo, me voy a la Biblia, leo, ¿qué es lo que quiero? Saber un poco más. Tiene que haber un cambio. Porque si me quedo con lo mismo y entonces me preocupa qué estoy recibiendo de lo que estoy haciendo. Debo de saber un poco más.
Debo de haber comprendido por lo menos un texto más. Y entonces yo puedo decir que estoy recibiendo cambios. Y esos cambios vienen de Dios. Claro, porque hay veces también no hay ánimo, pastor. Pero también la palabra dice que tengamos recuperar ánimo, dice. Entonces pedirle a Él, Padre, dame ánimo. Y también uno poner de su parte y tener ánimo. Sí. Porque si nosotros tenemos fe y no tenemos ánimo y no ponemos de nuestra parte, ¿cómo le servimos a Dios? Como antes yo estaba en mi cama, en mi mueble, estaba desanimado, con dolor, y yo me acordé de esta palabra, tener ánimo, recuperar ánimo, dice el Señor. A veces estamos desanimados, pero tenemos que recuperar ánimo y levantarnos y servirle a Dios como debe ser. Esa es la verdad, pastor. Y hay veces para leer también estamos desanimados, ¿ves? Sí. Pero también Dios habla en la palabra que tenemos que recuperar ánimo, tener ánimo, dice el Señor, y levántate. Y por eso yo recuperé ánimo, pero es en el nombre de Dios. Y mi hijita bajó a la escalera y dijo, papá, vas a ir a la iglesia, y yo estaba todo desanimado. Después le dije, hijita, me duele mucho mi pie. Después dije, padre, dame ánimo. Corina, vamos a la iglesia. Y ya también. Es que la verdad, hermano, hay veces estamos desanimados. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja por ese lado. Pero Dios dice que recuperar ánimo. Él dice, recupera ánimo. El ánimo proviene del Señor. Y Él nos da todo, hermano. Si yo estando discapacitado, Dios me da ánimo. Imagínense ustedes que están bien de su pie, pueden tener más ánimo. Amén. Así es, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, nosotros mantengámonos firmes con el texto que nos dice Mateo 25:13. Perseverar hasta el fin. ¿En qué vamos a perseverar? ¿Por qué, pastor? Debemos perseverar en la oración. Debemos de perseverar en... ¿Qué nos dijo? Mateo 25, ¿cuánto? Ser ferviente, 25:13. Ser ferviente en la oración. O sea, nosotros debemos de perseverar en la fe de que vamos en el camino de Cristo con la justicia. A ver, yo hago una pregunta. Ya tenemos más de un año, en la gran mayoría, recibiendo el mensaje de Dios de muchas maneras, leyéndolo nosotros o a través de las prédicas. ¿Qué es Cristo? ¿Es sabio o no es sabio? Como dijo pastor, ¿Qué es Cristo? ¿Sabio o no es sabio? si es sabio porque la sabiduría proviene de Él. Es poderoso. Yo le digo una cosa. Jesucristo no es sabio. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Es la sabiduría. Dios no es sabio. Él hizo la sabiduría. Dios es el actor único de la sabiduría. Entonces nosotros no podemos decir, por eso es importante que nosotros cuando vayamos a predicar o cuando leamos un mensaje, entendamos qué cosa es lo que estamos percibiendo para nuestra vida espiritual. No podemos malinterpretar un texto porque de ahí incluso lo podemos predicar y llevamos a otras personas al error. Por eso es importante entender los términos puntuales. Cristo no es sabio, Cristo es la sabiduría. La sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Sabiduría en lo alto. Entonces, amado pueblo, hoy hemos entendido y hemos aprendido cosas puntuales. Primero, que nosotros, si alguien está enfermo, debemos de orar por aquí. Y ojo importante, no solamente es la enfermedad física, es la enfermedad espiritual. Porque yo puedo estar yendo a la iglesia, pero salgo a la iglesia y me voy a drogarme. ¿Qué cosa está haciendo? Es un enfermo espiritual. Salgo de la iglesia y me voy a fornicar. Salgo de la iglesia y me voy a maldecir al vecino. Es un enfermo espiritual. Entonces, estamos hablando de dos tipos de enfermos. Los enfermos que tienen salud deteriorada y los enfermos que no comprenden el verdadero mensaje de Dios.
Esos dos tipos de enfermedades deben estar en nuestras oraciones. Porque, ojo, no es que alguien se va y se droga porque, pues, por ahí le regalan la droga cuesta. ¿Por qué se va? Porque tiene problemas en casa, no puede manejarlos. Cree que lo encuentra o encuentra solución o compañía o amigos en la calle, emborrachándose, drogándose, haciendo cosas que a los demás les generan daño, como robar, hurtar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ellos qué son? Enfermos espirituales. Ellos tienen una enfermedad interna que no podemos cambiar nosotros, ni ellos mismos si es que no lo ponen por práctica. Porque también no solamente es que nosotros llevemos toda la responsabilidad y creamos que con nuestras oraciones va a cambiar. Tiene que tener iniciativa de un cambio. Pero ¿cómo y quién lo va a convencer? Un mismo borrachito no. El Espíritu Santo. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Dijo Cristo. Entonces, un borrachito, otro borrachito no le va a decir no te drogues. Un asesino no le va a decir a otro asesino por qué mataste. Entonces, para eso está la luz del mundo que somos nosotros. Para llevar esas buenas noticias, esas buenas nuevas de esperanza a su vida. Porque ellos necesitan una esperanza, ellos necesitan que alguien les diga, mira, ¿sabes qué? Hay alguien que te ama. Tú crees que no te aman, por eso te emborrachas, por eso te drogas, te escapas de la casa y haces esto y haces lo otro, generas daño a tu familia porque están preocupados y también a la sociedad, pero hay un Dios que te ama. ¿Quién le va a decir eso? La luz del mundo, Nosotros. que somos nosotros. Amén. Ese es el objetivo, iglesia. Vamos a orar. Pastor, también, perdón, que le iba a decir, justo el hermano estaba diciendo de